nos vamos a Lucas, y una parábola muy conocida. A ver, ¿quién no conoce la historia del hijo pródigo? ¿Quién no la conoce? Creo que todos la conocemos, ¿no? El hijo pródigo, y también te habla de la moneda perdida, de la oveja perdida. Bienvenida, Mari, no te había visto, me alegro verte. En Lucas 15, del 11 al 32, te habla de la parábola del hijo pródigo. Y dice así, en el 11. Ya, ahora. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviéndose en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre el cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llame de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzando a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó a cerca de la casa, y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, sino salió. Por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, y aun los que nos están escuchando, conocemos más que de sobra esta parábola. Pero a mí hubo varios matices que cuando la empecé a indagar me di cuenta. La introducción a este capítulo vemos la respuesta que Jesús a los mismos fariseos era una gran parábola, habitualmente identificada por 3, te voy a decir. La oveja perdida, ¿cierto o no? Tiene 100, se va por la que está perdida. La moneda perdida, cierto, una representación. Y la del hijo pródigo,
que son como 3 partes de una parábola extensa. Es el significado, dice el significado que tiene la parábola de la oveja perdida, todos lo sabemos. ¿Cómo estaba la oveja? Perdida. Y la moneda, ¿cómo estaba? Perdida. Es alegría, feliz poder encontrarla, tanto la oveja como la moneda. ¿Cierto o no? Esta parábola nos enseña que cuando las personas están viviendo mal, tristes y rechazadas por lo que quiera que sea, Dios las busca. ¿Cuántas personas hay perdidas hoy en día? Muchísimas. Muchísimas que no saben su mano derecha de su mano izquierda, no saben nada y están perdidas. Dios las busca y cuando las encuentra, Él se regocija con muchísima alegría. Desde que yo me convertí se decía, hay fiesta en el cielo. Acabas de aceptar al Señor, hay fiesta en el cielo. Antes se mencionaba y se reiteraba muchísimo, hoy hay una fiesta porque le has pedido perdón al Señor y hay fiesta en el cielo. ¿Cierto o no? Porque creemos firmemente en eso. Cuando están los perdidos, Dios la busca, cuando la encuentra se regocija con mucha alegría. Era muy común encontrarlo incluso en el campo, un rebaño de 100 ovejas, y por lo general de noche se las contaba antes de guardarla, por si faltaba alguna. Lo mismo con la moneda perdida, búscala hasta que la encuentra. Eso es. Pero ¿cuál es el significado del hijo pródigo? Un pródigo es la persona que malgasta su propio patrimonio, su finanza, su dinero. Lo malgasta. No le da valor. Y lo malgasta. El significado, el hijo pródigo nos representa a nosotros cuando nos rebelamos con la palabra de Dios. Nos representa a nosotros cuando nos ponemos en contra de la autoridad que nos está por encima. Porque el padre era la autoridad que él tenía. Y él se puso en contra. Es curioso. Pensamos que el mundo nos va a ofrecer mejores cosas. Va a alegrar más nuestro corazón que las cosas del Padre. Y cuando nos rebelamos en contra de sus mandamientos y queremos vivir a nuestra forma y manera, y no sabemos y no nos acordamos que desde que tú naces, vienes con rebeldía. A un niño pequeño, mi Reme, que tiene para 3 años, le dices tú una cosa y te dice la contraria. Te hace la contraria. Y es tan inteligente que te quiere dar trueque. Si es muy chica, pero le puede. Porque eso es algo que tú naces ya con esa rebeldía. Y la rebeldía es un demonio. No es que el niño es así, el niño es muy difícil. No. La rebeldía es algo que se manifiesta en nuestras vidas. Y cuando somos grandes y estamos en los caminos del Señor, tú te das cuenta qué rebelde eres cuando te empieza a mandar el pastor o cuando te mande cualquiera. Tú vas y lo haces lo contrario, porque somos así. Hay una reflexión preciosa de parte de Dios, del Padre y de su Hijo en el Hijo pródigo. Y a mí, de verdad, le habré leído, me imagino, como vosotros. Y no importa a dónde hayamos ido ni lo que hayamos hecho, el Padre Celestial desea que regresemos a la casa, como el Hijo pródigo volvió. Y el Evangelio de Jesucristo es lo mismo, desea que vuelvas a casa. Conocemos bien esta historia, la del Hijo pródigo, pero en la historia del Hijo pródigo se conoce 3 personajes. Uno es el Padre, el pródigo y el hermano mayor, que cada uno tiene una forma de comportarse y actuar. Los 3 personajes que representa la historia. Cada uno tiene una forma. El título que le he puesto yo, cuando llega el momento del título que no te lo he dicho, cuando sale el verdadero yo. ¿Cuándo sale el verdadero yo? Cuando llega el momento y sale el tigre que tenemos todos. ¡Ah! Y no pensé, pues sí, así somos, porque te da coraje, y es así. Pero lo curioso es que en este personaje, el padre, el pródigo y el hermano mayor
Para nosotros es más llamativo los pecados, por supuesto, porque son muy evidentes que cometió el pródigo. ¿Cierto o no? Coge toda la fortuna. Un testamento es cuando fallece, no cuando está vivo. Es como si viera a su padre muerto ya. Dame la herencia que me corresponde. Y el padre se lo da. Se lo da. Si eso pasa hoy en día, no te doy ni un céntimo. Búscate la vida tú. ¿Cierto o no? Pero el padre representa a Dios Padre. Tú te quieres ir, vete. Haz lo que tú quieras. Es así. Entonces, para nosotros son muy llamativos los pecados que se ha gastado en rameras. Lo especifica la palabra. En bebida, en alcohol. Hoy en día, imagínate, en vicio, como quiso. Pero ¿qué pasa con los pecados del hijo mayor? La envidia, el coraje tan fuerte. Yo tengo derecho porque estoy trabajando siempre a tu lado y a mí no me dan ni un borrego, ni una oveja, ni nada. Y este que es un sinvergüenza, que se la gasta como la da la gana, coge tú y le hace una fiesta. ¿No había escuchado nunca eso? Sí. Son las conclusiones humanas que llegamos. Son los pensamientos humanos, pero que cada uno da lo que tiene dentro. Y el hijo mayor tenía mucho aroma malo, muy malo. Y no quería el bien ni del hijo ni del padre. Porque le daba igual que el padre estuviese sufriendo por su otro hijo. Porque como padre, la palabra te narra que salía todos los días a buscarlo. A buscarlo. Entonces, la envidia es algo que se mueve mucho en las iglesias. A fulanita siempre la mandan, a mí nunca. Oh, no, si el pastor tiene una predicción con setanito, eso se mueve. Como se mueve también el espíritu del hermano mayor, que quiere conseguir las cosas. Aquí se llama, no es un insulto, digo para los hermanos que me estén escuchando, el peloteo. ¿Me entiendes? Eso no es un insulto. El quererse ganar también. Pero ¿tú crees que el padre se iba a dejar engatusar? Ni por uno ni por otro. El mismo amor que le dio al que vino desastrosamente como al otro. Hombre, todo lo que tengo es tuyo. Tú no lo has cogido porque no has querido. Pero sale el qué, lo que hay dentro. Y a veces Dios permite todas las cosas para que salga lo que hay dentro. ¿Cierto o no cierto? Lo permite. Pone el marco, pone la circunstancia para que salga lo que realmente te mueva a ti. Por eso hay un versículo que a mí me gusta mucho y muchísimas veces lo digo. Dios pesa los corazones. Yo te puedo engañar. Tú me puedes engañar. Pero Dios pesa los corazones. A Él no lo podemos engañar. Dios es fiel. Entonces, cuando sale el yo, sale cuando llega esos problemas. Salió que el otro era un vividor y lo que quería salir, entrar, irse. Alguien diría inmediatamente, este es un pecador que se va que no se va a salvar. Pero esta no es la gran imagen que refleja la historia. Este no era un pecador que necesitaba la salvación. Cuando este joven estaba en su hogar, escúchame, vivía con su padre perfectamente porque era uno más. Estaba disfrutando de todas las cosas, disfrutando de todos los quehaceres que había, de todo lo que había en su casa. Por eso, cuando se fue al país lejano y estuvo allí despilfarrando su dinero, aún era hijo. Yo digo que un padre siempre será hijo por muy malo que sea. Y con los pastores nos pasa algo parecido. Siempre son hijos, aunque ya no estén. Cuando se fue al país lejano y estuvo allí despilfarrando todo su dinero, era un hijo. ¿Cierto o no? Era un hijo. El padre sentiría dolor, pero era un hijo. En realidad, esa realidad nunca se cuestionó. Y cuando cayó tan bajo que llegó a tocar fondo
y estuvo viviendo entre los cerdos, era el mismo hijo. Aunque si tú o yo hubiésemos estado ahí, ciertamente mirando el grupo, ni te darías cuenta quién era el cerdo, quién era el hijo, porque estaba comiendo de las algarrobas, lo más impuro que podía ser para un judío. Comer de las comidas de los cerdos. El cerdo era impuro, la comida más todavía. Entonces, en esta historia el Señor contó, nunca dudó acerca si este joven era hijo o no era hijo. Por eso dijo, el hijo pródigo, el que lo despifarró todo. Alguien podría decir, este es el evangelio. Ese es el evangelio. Porque los que no conocen al Señor están perdidos, ¿cierto o no? Pero los que conocen al Señor y andan tan disparatadamente, son pródigos. Porque los hijos de muchas casas como esta, que están pródigos, no han valorado las bendiciones que Dios le ha dado. Hay cristianos que no han valorado el honor que le hemos dado aquí, la reputación que tenía con nosotros, y hoy si están en otro lado, que Dios los bendiga, pero son pródigos porque no valora el momento, no lo valoran. Y lo peor que te pueda pasar a ti, que me pueda pasar a mí, que tú no conozcas tus tiempos y que tú no conozcas realmente cómo Dios te está bendiciendo, te quiere levantar, cuentan contigo. Eso es lo peor, porque dice que somos como burros y perecemos. Cuando tú no encuentras que Dios te está honrando en un sitio que cuentan contigo, que te aman, que te cuidan, ¿me entiendes? Son pródigos. Pródigo es el que malgasta el dinero, pero pródigo es el que no valora las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y no lo valora. Y corren por las luces de colores que te da el mundo. La palabra nos explica cómo un pecador se salva, pero revela el corazón de un padre que no solo salva a un pecador, sino que también recoge en su hogar a un hijo que pecó. Amén. Que es así. ¿Qué queremos los padres si tuviéramos un hijo por ahí? Abrirle las puertas, recogerlo. Amén. Que es así. El Señor incluyó esta historia. Primero hemos visto el plano oscuro, pero ahora sobre este fondo oscuro del pecado del joven, ahí está la posilga, la situación. ¿Tú te lo imaginas? Fuera de todo. Leemos en el versículo 17. Volviendo en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Observemos la frase, volviendo en sí. Nadie vuelve en sí al que está enterrado en pecado. Te lo garantizo. Puede más tus dos rodillas y puede más que tú ores y ores para que el ser humano, el que está ahí pródigamente perdido, vuelva en sí. Amén. Es que es así. Nos hace ver los planes de este mundo en una perspectiva equivocada, y cuando estamos bajo la influencia del pecado, no vemos correctamente. En Proverbio dice que la adúltera limpia su boca y dice, si yo no he hecho mal alguno. ¿Cuándo tú sabes que has hecho algo mal? Cuando te presentas delante del Señor y el Señor te lo dice. Pero la mayoría de la gente vive en la imaginación de su corazón. Y la palabra de Dios te dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y te dice Dios, yo, el que escudriño la mente y el corazón. Es tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como las mujeres nos gusta limpiar, que yo estoy de limpieza, y lo sacas todo y te encuentras muchísimas, esto. Hay que hacer con nuestras vidas. Tenemos que hacer un alto, tanto los hombres igual, un alto, y reflexionar sobre nuestra vida. Porque un engaño de un espíritu te puede llevar y alejarte de las personas que más te podemos querer.
Y es así. Entonces, cuando este muchacho estaba en su hogar, miraba hacia afuera, como todos los jóvenes, las luces de colores, el mundo, las canciones, la música, que es tremenda. Y olvidamos quién fue el fundador de la música. Y todos sabemos quién fue, ¿verdad? Luzbel. Fue el fundador de la música. ¿No va a tener gancho la música del mundo? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Tiene un gancho porque sabe cómo llegar a las emociones. Y toca a tus emociones. Y toca a tu mente. Y se mete por tu mente. Pero todo eso está cargado de contaminación. Me acuerdo de una persona que le encantaba los conciertos del Mago Oz. Y eso es satánico. Totalmente. Porque ahí lo que se mueven los mensajes subliminales que te empujan a hacer cosas que tú dices, pero ¿cómo puedo? Cuando llega el momento de volver en sí. Cuando tú vuelves en sí. Cuando dices, ¿yo cómo podía hacer eso? ¿Yo cómo he dicho eso? ¿Yo cómo actúo así? Porque el engaño va a tu mente y a tu corazón. Y cuando el engaño se apodera de ti, como este chaval vivía perfectamente con su papá, con su hermano, era gente pudiente, con dinero. Esto me aburre. Yo me voy al mundo. Esto me aburre. Ya tendría una puertita abierta y el diablo quiere una puerta, una ventanita abierta para abrir el portón y abrir el portón, dominarte. Pero hay tantas formas como el enemigo te quiere dominar. Hay tantos mensajes subliminales que van a dominarte, ni más ni menos. Bueno, cuando este muchacho estaba en su casa, miraba hacia afuera en dirección a los países lejanos y le parecía buenísimo. Como los jóvenes, ¿cómo ven el mundo? Hombre, fantástico. Y eso yo digo, siempre se lo estuve comentando a los hermanos de las cabezas. Digo, no, tú tienes una tarjeta de crédito, gasta todo lo que tú quieras. El diablo te da una tarjeta de crédito, gasta todo lo que tú quieras, pero después te va a venir a cobrar. Y te va a cobrar donde más te duele. Si toca tu vida, si toca tu cuerpo, si toca a tus hijos, porque tú les das un derecho legal. Y el derecho legal, ¿cuándo se lo doy yo? Cuando desobedezco a Dios y le entrego ese territorio. Amén. Pero al fin volvió en sí. Y lo primero que hizo fue razonar en su mente. Comenzó a usar la inteligencia que Dios tiene, que Dios nos ha dado. Habrá dicho algo así: yo soy un hijo de mi padre. Y aquí me encuentro en un país lejano, viviendo en una pocilga y con cerdo. Voy a volver a la casa de mi padre. Y en toda esa trayectoria era hijo, no aprobado por Dios, porque Dios no aprueba nunca el pecado. No nos engañemos. Nosotros creemos que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. La salvación se puede perder. Juega con el fuego y terminas quemándote. Amén. Y la palabra de Dios clara: sin santidad nadie verá a Dios. Tú tienes que vivir en una vida de santidad. Y tú tienes que ser como el Señor te dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Yo estaba unos días súper agobiada en la casa y empecé a orar al Señor. El Señor me recordó ese texto: el gozo del Señor mi fortaleza es. Y tú tienes que sentir ese gozo. No el gozo porque hayas tomado, no el gozo porque... No, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y el enemigo no quiere que tú vivas en gozo. Quiere verte en derrota. Cuando comenzó a pensar de esa manera, todo pareció cobrar sentido. Y empezó a actuar como un ser inteligente. En el versículo 18 y 19, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando tú pecas, cuando yo peco contra el cielo primero y después con los que me rodean. Amén.
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero. Lo mismo se dice. Y los hijos pródigos vuelven. ¿Sabe cómo vuelven los hijos pródigos? ¿Sabe cómo vuelven? Por sus propios pies. Lo mismo que se fueron, vuelven. Los que están perdidos hay que buscarlos. Pero los hijos pródigos vuelven solos. Cuando tú oras, cuando tú alineas tu corazón con el Señor, cuando tú te pones firmes con el Señor, cuando tú te metes en ayuno con el Señor, vuelven. Claro que vuelven, pero vuelven solos, lo mismo que se fueron. Lo que hay que orar es que vuelvan en sí y se den cuenta. Es necesario que yo vuelva en sí. Cuando tú vuelvas en sí, te vuelve la cordura. Te vuelve la inteligencia, te vuelve la sensatez, te vuelve el temor a Dios. Hay un rey que estuvo, Nabucodonosor, 7 tiempos por no darle la gloria a Dios, hasta que miró al cielo y volvió en sí. Volvió en sí. Volver en sí, hermano. Hoy en día, hablando esta mañana con uno de mis hijos, decíamos: si es que la gente está tan locas perdidas. Y es verdad, permitirme este comentario, porque es que tú ves las cosas y tú dices: pero por Dios, ¿cómo puede ser? Porque vivir separado de Dios es locura. La cordura te la da el Señor, la sensatez te la da Dios. El rey Nabucodonosor, cuando se levantó y dice: todo esto es mío, y en esos momentos se volvió loco. Muy fuerte. Eso es muy fuerte. ¿Cuándo vino la cordura? Cuando miró al cielo y le dio la gloria a Dios. No le podemos robar la gloria a Dios en nada. Reconocer que si estamos aquí es por su gloria. Reconocer que somos hijos suyos y que dependemos de Él. Volviendo en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay con abundancia? Y yo aquí perezco de hambre. Observemos la frase: volvió en sí. El pecado produce un efecto terrible en nuestro cerebro. Terrible. A lo malo le dice bueno, y a lo bueno le dice malo. Es una persona sensata, no lo puede decir ni hacer. Lo hace cuando tienes un engaño en tu mente y en tu espíritu. Y tiene una gafa tan opaca, tan gorda, que no ve las cosas. Entonces, no hace vernos a nosotros, dice, no hace ver el mundo desde un punto de vista falso. No nos hace vernos a nosotros mismos bajo la luz, una luz errónea. No hace ver que los placeres de este mundo es una perspectiva fantástica. Fantástica. Y los sinsabores que te produce el pecado en tu vida, eso nada más que los valora cuando tú vives en la paz de Dios. Amén. Entonces, estamos bajo la influencia del pecado, no vemos correctamente. Cuando este muchacho estaba bajo la influencia esa, no veía más nada, hasta que volvió en sí. El hijo del padre, dice, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno. ¿Cuántas veces en lo largo del camino tú le has tenido que pedirle al Señor lo mismo? Señor, perdóname. Perdóname. No sé cómo, pero ha pasado. No sé cómo, pero pensé mal. Es así. Es así. ¿Cuántas veces a lo largo del camino regresó hacia repetida frase y ahora el padre le interrumpió? El padre no lo dejó de hablar. Lo abrazó y le dio amor. ¿Tú crees que cuando vienen los hijos pródigos viene una reprimenda? Yo creo que con la secuela del pecado que ya viene encima es más que suficiente. Es tiempo de sanar, de reflexionar, de cerrar heridas, de perdonar, de levantarse. Ese es el proceso de un hijo pródigo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle anillo en su dedo y calzado en sus pies, traer el becerro gordo. Hizo una fiesta. Y eso hace Dios cuando vuelven los hijos pródigos a su casa.
Es exactamente igual. Porque el vestido, el calzado, el anillo, se ha predicado muchas veces y todo tiene una simbología. Pero me quedo con los matices que Dios me está hablando sobre esto. Si tú eres hijo de Dios, no puedes pecar y eludir las consecuencias. Tú no puedes hacer como la adúltera, limpiarte su boca. Yo no he hecho mal alguno. Eso es imposible. Tienes que llamar cada cosa por su nombre. Y el pecado se llama pecado, aquí y a donde tú vayas, porque la palabra lo declara. Entonces el hijo pródigo no podía celebrar una fiesta de verdad, como está en el país lejano. Las fiestas se había celebrado a su manera, terminaba su juerga, esa era su fiesta. Pero la verdadera fiesta es cuando Dios te recoge, te ayuda, te levanta y te convierte en una nueva persona. Esa es la verdadera fiesta que Dios tiene con tu vida. Esos son los planes que Dios tiene contigo. Los planes de Dios no se disciernen así. Los planes de Dios tienes que meterte en su plan. Y una de las cosas que el Señor me está diciendo es que Dios tiene sus planes y sus tiempos. Y ese no es el mío. Y a veces tú quieres ayudar a Dios, quieres ayudar a este, quieres ayudar al otro. Y lo mejor que a veces tenemos que hacer es dejarlo en las manos de Dios y confiar en Dios. Yo hago mi tarea. Lo demás le corresponde a Dios. Y ya está. Dice, ¿qué conclusión se saca sobre la parábola del hijo pródigo? Conclusión. El hijo pródigo tuvo también que buscar a su hermano, me imagino, y reconciliarse. ¿Cuáles son los valores del hijo pródigo? Los valores que nos enseña esta parábola son 3: la humildad, el arrepentimiento y el perdón. Humildad para yo reconocer que me he equivocado. Humildad para pedirle perdón al Señor. El arrepentimiento, porque sin arrepentimiento de pecado no hay cambio. El cambio de tu vida te lo produce cuando tú te arrepientes. Pero si tú no sabes de qué te tienes que arrepentir, ¿cómo te vas a arrepentir? Si no conoces la palabra. La palabra dice, no mientas. Y si yo miento, estoy conociendo la palabra. ¿Me entiendes? Pero tú no puedes decir nada si no conoces la palabra. La palabra, por eso hay que entenderla, comprenderla, internalizarla en lo más profundo de nuestro corazón. Y que el temor de Dios se despierte dentro de nosotros. El Padre se muestra compasivo, lleno de amor, de ternura, de bondad para con sus 2 hijos. La parábola del hijo pródigo debe leerse como una señal de misericordia. ¿De quién? De nuestro Padre Celestial. Alégrate si entra un pródigo por la puerta y el pastor le da oportunidades. Alégrate. No se despierte en ti celos como se despertó en el hijo mayor. Alégrate. Porque para eso es el evangelio. Amén. Por eso el Padre se muestra era compasivo, lleno de amor, de ternura, bondad. Para que sus 2 hijos le llamaran parábola al hijo pródigo, debe leerse como una señal y entenderla. ¿Qué nos enseña Jesús en la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo habla de la misericordia de Dios para los pecadores, para que se arrepientan. Ahí he leído comentaristas y dice que en la parábola del hijo pródigo se habla de 2, pero ¿sabes qué? También había 3, porque Jesús es nuestro hermano mayor. Y el hermano mayor de los 2 que estaban allí estaba intercediendo ya delante de todos los fariseos, como diciendo, yo lo voy a perdonar, yo lo voy a limpiar en el momento que dio su vida en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, al relatar, Jesús hacía su alegoría sobre la conversión de los pecadores. Él es nuestro hermano mayor, es nuestro mejor amigo, Jesús, el que limpia todos nuestros pecados, el que borra todos nuestros delitos, el que nos cambia, el que nos transforma. Y si no tenemos una relación que cambie nuestra vida, estamos metiéndonos en un túnel que se llama religiosidad. Cristiana, pero religiosidad. Y la religión no salva. Cambia cuando vean en ti un cambio. Cambiarán las personas. Entonces, una reflexión muy simple, muy conocida, pero me pareció muy interesante.
A veces a los pastores somos acusados. Se ha ido y no ha hecho cuenta. El hijo pródigo vuelve sobre sus pies. Amén. Los perdidos vamos a buscarlos. A hablarle. Los que están perdidos. Pero que nunca sea una desobediencia, porque la mitad de los hijos pródigos es desobediencia y rebeldía. Que eso no nos alcanza a nosotros. Y que podamos tener un corazón genuino, de verdad, con el Señor. Una relación que realmente nos mostremos cara a cara descubierta. Que nuestra conversación con el Señor sea sincera. Que Dios plasme sus mandamientos en lo más profundo de nuestro corazón. Que tengamos una vida de sabiduría, sabiamente cómo vivir. Porque los tiempos son malos. Son malos. Y hay muchos hijos pródigos. Y tenemos que orar por ellos, para que vuelvan. Tu misión es orar por ellos. Y cuando vengan, que tengamos el amor, la misericordia que este padre amoroso tuvo. Bien le pudo haber reñido al hijo mayor. Oye, eres malo. ¿Cómo no te alegras tú, verdad? Hay tantas versiones, tantas formas de manifestarlo. Eres malo. Encima que tu hermano ha venido. Pero a veces esos son sentimientos muy humanos, que son los que tenemos que hacer morir en nosotros. Alégrate por el bien de tu hermano. Alégrate por el bien de tu hermana. Gózate cuando esté prosperándose. Gózate, porque yo me he gozado siempre por el bien de mis semejantes, de los que he tenido juntos. Me ha alegrado como si fuera para mí. Y Dios me ha bendecido mucho. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y no ataquemos a los pródigos. Oremos por ellos. Nuestra misión es orar por ellos, no atacarlos, porque el pecado entenebrece el pensamiento y entenebrece el corazón, cambia los pensamientos, cambia todo. Estamos luchando con gigantes muy fuertes, que solamente la oración es lo que los pueden soltar. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para vosotros, los que estén al otro lado. Si necesitas oración, no dudes en escribirnos. Estaremos orando por vosotros. Que el Señor te bendiga. Amén. Bueno, ahora nos toca Santa Cena. Qué bueno.